pastoreamos la iglesia, no la arreamos a la iglesia, la pastoreamos. Eso significa que la guiamos por el buen camino y el buen consejo si usted quiere recibir el buen camino. No estamos obligados a criar chivos. ¿Me entiende? El chivo anda por los montes, hace lo que quiere, se manda solo, se maneja solo. No estamos obligados, somos pastores de ovejas, no de chivos. ¿Se entiende? Así que si a usted le gustan los montes y andar por allá y quiere que el pastor lo ande buscando, rastreando, con satélite, no estamos para eso, así que no nos meta en ese brollo porque no es nuestra función. Nuestra función es pastorear a los que se dejan pastorear. ¿Se entiende, claro? Entonces no juzgue, no opine si no sabe. Y cualquier cosa que quiera consultar o cuestionar, pregunte, ¿no? Estamos a disposición y contestamos amablemente cualquier cuestionamiento o pregunta que la gente nos quiera hacer o decisiones que tomemos que usted no entienda, nos pregunta y listo, y nosotros le sabremos contestar con amabilidad para que usted comprenda y entienda las decisiones que a veces se tienen que tomar, ¿eh? ¿Se entendió, por favor? Amén. Bueno, gloria al Señor. Muy bien. Seguimos con nuestro estudio de los acontecimientos finales, y el libro de Pedro tiene un pasaje importantísimo, que el apóstol Pedro, si bien no habla como Juan ni tampoco como Pablo referente a los acontecimientos finales, pero él recibió una revelación también del Señor Jesucristo, y él transmitió a su manera la revelación que Dios Jesucristo le enseñó. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, le enseñó. Y el apóstol Pedro, él sí tuvo una relación personal con Jesucristo, sí conoció a Jesucristo como el Señor, por lo cual él puede considerarse directamente apóstol de Jesucristo. Y allí el apóstol Pedro, hablando de los acontecimientos finales, ¿no? Es un pasaje de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 18, 9 versículos que le voy a leer. Segunda de Pedro 3, del 9 hasta el 18, igual va a estar en la pantalla atrás para que lo pueda seguir. Dice así: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, está hablando del apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. El mensaje de esta mañana tiene que ver cómo crecer, cómo podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es uno de los consejos que nos da allí el apóstol Pedro. Una de las cosas que tenemos que entender en primer lugar es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. El mensaje de Dios es que todas las personas puedan alcanzar la salvación y que puedan proceder al arrepentimiento. Ese es el mensaje directo del Señor. Por lo cual la intención del Señor es esta: Dios no vino a condenar a nadie, Dios no quiere que nadie sea condenado. Pero la salvación es una decisión personal. Cada persona decide por Cristo. Entonces Dios nos ofrece la salvación, pero usted tiene que decidir recibir la salvación y aceptar a Jesús en su corazón y cambiar su vida. Entonces, si usted decide aceptar a Jesús en su corazón y cambiar su vida, entonces
recibe la salvación. Por lo cual Dios no obliga a la gente a salvarse. La propuesta de salvación está abierta a todas las personas. No importa el pecado que tengan, no importa lo que haya hecho, la propuesta de salvación está abierta a todos. Las personas que reciben a Cristo en su corazón y entregan su vida a Cristo, la Biblia dice, nacen de nuevo. Y esas personas que nacen de nuevo, Dios cambia sus vidas. Y tiene que verse un verdadero cambio en la vida de las personas. Si no existe un verdadero cambio en la vida de la persona, significa que Cristo no está dentro de su corazón. Muchas personas están en las iglesias, viven en las iglesias, permanecen tiempo en las iglesias y no hay cambios en sus vidas. Y ahí está la tristeza, que tal vez están viviendo en una iglesia y nunca se han convertido. Entonces, si nunca se convirtieron, significa que nunca fueron salvos, por lo cual significa que no van a ir al cielo, aunque estén dentro de una iglesia y aunque asistan a una iglesia. Esta triste realidad lleva a muchas personas a reflexionar realmente si he alcanzado la salvación, si realmente yo soy salvo. Y no es tampoco tan difícil saber si somos salvos. Jesús dijo así: por sus frutos los conoceréis. El buen árbol no da malos frutos, ni el mal árbol puede dar buenos frutos. Entonces, simplemente con que usted se observe su vida y se dé cuenta si su vida da buenos frutos, se va a dar cuenta si adentro está Dios o no está Dios. Tienen que haber buenos frutos, tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento, dice. Haced obras dignas de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista cuando empezó el mensaje de salvación. Obras dignas de arrepentimiento significa que el que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta más, ¿me entiende? El que está en adulterio renuncie al adulterio y santifique su vida. El que está en fornicación santifique su vida y deje de pecar. No puede una persona permanecer en el pecado y pretender ser salvo, porque está confundida su mente, su doctrina está equivocada, o quiere creer lo que quiere creer. Entonces, cuando uno está confundido en la vida, entonces necesita que le prediquemos la palabra de Dios para que se le aclaren los pensamientos y realmente entienda el mensaje de salvación. La salvación significa que Dios cambió nuestras vidas. Usted tiene que ver si realmente hay cambios en su vida. Necesita existir cambios trascendentales en su vida. Su mente tiene que cambiar, su manera de ver la vida tiene que cambiar, su manera de actuar tiene que cambiar, su corazón tiene que cambiar, su misericordia tiene que cambiar, el perdón en su vida tiene que cambiar. Usted tiene que aprender a amar al prójimo, perdonar a las personas, no le tiene que costar nada. Si usted es alguien que hace un terrible esfuerzo por no decir malas palabras, es lo más probable que usted ni sea salvo. Porque si usted es una persona que no puede controlar sus vicios, lo más probable es que usted no sea salvo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la carne domina su vida. Si usted es de Cristo, Cristo va a dominar su vida, no la carne. Entonces, si la carne domina su vida, lo más probable es que usted no sea salvo. Entonces, preocúpese por su salvación. Entréguele el corazón a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. El Señor quiere que todos lleguen al arrepentimiento, al conocimiento del Evangelio y que el Evangelio se predique hasta lo último de la tierra. Que al menos las personas tengan la oportunidad de tomar la decisión. Hay gente que va a escuchar el Evangelio y va a decir, no me interesa. Bueno, pero tomó la decisión. Por lo menos lo escuchó y tuvo la oportunidad. Peor es que nadie te predique y que no tengas la oportunidad. Pero al menos al tener la oportunidad, entonces tú vas a darte cuenta que Dios te dio la oportunidad porque te amó y envió a alguien que te predique. Algunos pueden decir tal vez, pero a mí nadie me predicó, entonces ¿por qué me condenan? Bueno, tengo que explicar por qué. Porque cuando se hace un decreto, como ahora se escribió un decreto de necesidad de urgencia que lo publicó en el boletín oficial el presidente, y ya ese decreto es ley. Y usted dice, pero yo no lo leí. Y bueno, ¿y qué me importa? Ya es ley, ya está bajo esa ley, por más que tú lo leas o no lo leas. Entonces, la ley ya está escrita por más que tú lo leas o no lo leas. Así que el Evangelio fue escrito y si tú no lo lees, problema tuyo. Ya está escrito. Así que una vez que está escrito, ya es ley. Entonces, ¿entiende por qué es condenado o la persona es condenada? Porque ya es ley, apenas fue escrito. Entonces, por más que usted no lo haya leído, no le haya interesado, ya se convierte en ley porque Dios lo estableció como ley. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, es la prioridad que tenemos que tener, es predicar el Evangelio para que al menos la gente conozca lo que Dios dijo. Porque si la gente conoce lo que Dios dice, entonces va a tener la oportunidad de arrepentirse y entregarse a Jesucristo. Amén. La Biblia dice que Dios no tiene por tardanza su venida.
No tenemos que pensar que Dios tarda tanto en su venida, y Dios dice que es para que todos lleguen al arrepentimiento. Porque si Él viniera hoy ya, tal vez mucha gente no alcanzaría la salvación. Entonces por eso Dios está esperando, y aunque tarde su venida, está esperando para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Que las familias lleguen al conocimiento de la verdad, que nuestros hijos lleguen al conocimiento de la verdad, que los parientes lleguen al conocimiento de la verdad, que nosotros tengamos la oportunidad de predicarles. Hay gente que tal vez le predica si no se convierte. Bueno, lo que pasa es que la conversión de una persona no es una cuestión de que yo quiero que se convierta. Es una decisión de Dios. Y como la Biblia dice que es un nuevo nacimiento, la persona nace cuando Dios quiere que nazca. ¿Eso qué significa? Que hay personas que Dios les da un tiempo de oportunidad. ¿Me entiende? Y algunos tal vez rechazan esa gracia, esa oportunidad que tienen. Y entonces están esperando, y tal vez en otro momento Dios les vuelva a dar otro tiempo de oportunidad y allí les llegue el día de la conversión. El problema está en que en esa espera que Dios te da, ya con que Dios te haya predicado una sola vez, ya está, ya no te puedes justificar. A partir de que Dios te da la oportunidad, tú tienes que entender que tú tomaste la decisión de rechazar o de aceptar. La tomaste tú, en tu decisión y en tu voluntad la tomaste. Mirando esto, Dios tiene que enviarnos, y cuando nosotros tenemos familiares que están inconversos, tenemos que orar por ellos y rogar a Dios para que se conviertan, para que se arrepientan, para que les llegue su hora de conversión. Amén. Entonces, cuando usted tiene un familiar allí, a veces uno quiere que los hijos se conviertan ya, pero no es cuando tú quieras, es cuando Dios quiere y cuando Dios les toca, porque les llegó la hora de nacer, la hora de convertirse. Entonces, hay personas que tal vez caminen mucho tiempo en el Señor, pero no se han convertido. Entonces necesitamos orar para que se conviertan de todo corazón al Señor. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que el juicio vendrá, por lo cual allí nos habla de que los cielos serán encendidos. ¿Qué es lo que va a pasar en realidad? No lo sabemos cómo va a ser esto, pero la Biblia dice, habla en varios lugares que los cielos serán quemados, que serán como un rollo que se quemará. Y tal vez lo que se está hablando es la capa de ozono. No sabemos bien cómo es esa expresión. Lo que sí sabemos es que se va a quemar y que todo lo que hoy vemos por nuestros ojos, todo va a ser quemado. Entonces, cuando venga ese juicio final, que la tierra va a ser destruida a través del fuego en el juicio final, todo se va a quemar. Entonces dice, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, pensando que todo lo material que hoy tenemos va a ser deshecho, entonces, ¿de qué sirve luchar por todo lo material? Si lo material va a ser todo quemado. Entonces, Dios nos está hablando de que cuando venga en su venida y que los cielos sean quemados, entonces van a pasar cosas terribles y el ser humano va a estar sufriendo, pero su oportunidad se va a acabar cuando esto ya suceda, que todo se queme. Entonces tenemos que tener mucho temor y pensar que la venida del Señor está cerca y que cuando Él venga, ¿me entiendes?, van a cambiar las cosas. Pero la Biblia dice también que tenemos una gran esperanza, que Dios nos prometió cielos nuevos y tierra nueva. Por lo cual todo lo que hoy vemos va a ser deshecho, pero Dios va a reconstruir nuevamente la tierra para que podamos habitar en ella en ese año, ese tiempo del milenio. Alabado sea el Señor. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, dice, los cuales mora la justicia, dice el texto bíblico, esperando y apresurándonos para la venida de nuestro Dios. Tenemos que esperar y apresurarnos para la venida del Señor. ¿Cómo es eso de apresurarse para la venida del Señor? Estar preparados significa eso. Estar preparados. Cuando uno está para salir de viaje, yo no sé cómo es usted para salir de viaje, a mí me cuesta un montón prepararme con anticipación. Yo en 10 minutos armé mi valija y puse todo y ya está, y armé y ya cerré y me fui. Y a veces llegaba, me acuerdo que cuando tenía que viajar en colectivo, yo llegaba y el colectivo estaba saliendo, lo paraba y me subía, y no me gustaba esperar el colectivo, así viajaba. Bueno, pero a algunos les gusta prepararse con mucha anticipación su valija y preparar todo. Bueno, lo que nos está diciendo, Señor, preparémonos y apresurémonos para la venida del Señor. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener la valija preparada. Eso significa.
¿Y qué significa la valija preparada? Estar listo en santidad, en pureza, tener el corazón perfeccionado, tener a mi familia, que a todos ya les prediqué. Entonces, así ya tengo listas las cosas para que si el Señor viene ya, me puedo ir tranquilo con el Señor. No le dije, Señor, me falta mi hijo, me falta esto, me falta aquello. Ya está todo listo en la valija para irme con el Señor. Entonces, apresurémonos para la venida del Señor. Eso significa preparémonos, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, dice la Biblia. Entonces, necesitamos limpiarnos. Si hay cosas que hay que renunciar ahora. Necesitamos cambiar para que se vean los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. El fruto se tiene que ver, pero para que se vea el fruto, primero hay que echar raíces. ¿Cómo se produce el cambio en un ser humano? El cambio, primero empieza la palabra a producir en mí convicción de pecado. El Espíritu Santo empieza a luchar en mi interior para que yo renuncie al pecado. Yo tengo que tomar la decisión de renunciar al pecado. Tengo que recibir en mi corazón la exhortación que me dice Dios o los hermanos o la palabra de Dios dentro de mi vida, recibirla y renunciar a lo malo, a lo oculto y a lo vergonzoso que hay en mí. Y luego tengo que tomar decisiones en mi interior de cambiar. Y allí comienza el proceso del cambio en mi mente, en mi corazón. Dios transformándome de adentro hacia afuera. Y esas decisiones las tengo que tomar y mantener en el tiempo. Porque de nada sirve, bueno, cambié un día y un día ando perfecto, pero al otro día tengo que mantener el tiempo. Entonces, allí comienzo a dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, no es instantáneo el cambio. Entonces usted no puede decir, bueno, hoy cambio y no hago más esto. Y tal vez hoy cambiaste e hiciste esa decisión, pero ¿cuánto te duró? Un día. Lo que Dios quiere es que cambiemos para siempre. Y eso es lo importante. Entonces necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y todo comienza con recibir la palabra, recibir la exhortación y que tenga lugar en tu corazón. Que tú le dejes entrar a tu corazón, tenga cabida en tu corazón esa palabra. Segundo punto, debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Nos vuelve a exhortar esta expresión. Versículo 11 al 14, lo vuelvo a leer para recordarlo, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Entonces, allí nos está hablando de que debemos procurar llegar al cielo. Necesitamos llegar al cielo, hermano. Llegar al cielo, nadie, en el cielo no va a entrar nada, ninguna cosa inmunda. Entonces no vamos a entrar si vivimos una vida desordenada. No vamos a entrar al cielo si vivimos una vida inmunda. No vamos a entrar al cielo en pecado. Entonces no nos confundamos. No torzamos la palabra de Dios, como dice más adelante allí. Porque Dios es claro, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios no va a hacer excepción de personas, como decir, bueno, este pobrecito parece bueno, ¿me entiende? Y aunque hace muchas macanas, parece bueno. No torzamos la palabra de Dios. No existe el purgatorio en la Biblia. Entonces no existe una forma de que usted pueda ser salvo después de la muerte, como si usted muere y después sus parientes van a orar para que usted sea bueno después que murió. La Biblia dice, después de la muerte, el juicio. No hay una situación intermedia en el camino. Entonces no torzamos la palabra de Dios ni querramos vivir bajo una conciencia equivocada de cosas que no van a suceder nunca. Entonces, lo que Dios enseña es que hasta el último día de nuestra vida, el último instante, tenemos tiempo de arrepentimiento, si es que nos alcanzamos a arrepentir. Entonces, es mejor arrepentirse con tiempo, anticipadamente. Entre tanto que se diga hoy, entonces necesitamos arrepentirnos cuando tenemos tiempo. Necesitamos tomar la decisión con anticipación de arrepentimiento para asegurar nuestra salvación en el cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? A ver. Bueno, para llegar al cielo hay que caminar con el Señor aquí en la tierra. Si no, es difícil llegar al cielo sin caminar con el Señor. Debemos vivir una vida santa y piadosa manera de vivir. Esto significa que no solo tenemos que vivir en santidad, sino que tenemos que vivir también en una forma piadosa hacia el ser humano.
Esto es lo que nos está diciendo Dios, que Dios quiere transformar nuestras vidas para que cada uno de nosotros sea una persona piadosa con el prójimo, una persona amable, una persona bondadosa, una persona que tenga benignidad en su alma, en su corazón, que tenga bondad, que no sea agresivo, que no sea violento, que no sea una persona, digamos, un desgraciado en la vida, sino que sea todo lo contrario, alguien bondadoso en la vida, que tenga deseos de hacer el bien, que busque la forma de ayudar al prójimo. Entonces Dios quiere que la iglesia viva una forma piadosa, amén. Por eso parte de lo que tiene que hacer la iglesia sobre la tierra antes de irse con el Señor es servir al prójimo, es amar al prójimo, es bendecir al prójimo. Entonces esto es parte de la tarea piadosa que Dios quiere que vivamos en esta tierra. Alabado sea el Señor. Dios se tiene que manifestar en medio nuestro. ¿Dónde está Dios?, pregunta la gente. Y Dios sabe dónde está, no está ni en el cielo, ni en la tierra, ni está escondido. Dios está en los corazones de la gente. Entonces, ¿cómo lo va a ver a Dios? Bueno, a través de tu bondad, a través de tus actitudes, a través de nuestra forma de vivir. Así la gente va a ver que Dios existe. Cuando nosotros manifestamos a Dios en nuestras vidas, la gente va a ver realmente a Dios. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que tenemos que tener cuidado de no ser engañados, porque algunos indoctos tuercen la palabra de Dios, las palabras difíciles de entender, las tuercen y entonces engañan a la gente. Nosotros tenemos que comprender que para llegar a la presencia de Dios, tu vida tiene que estar limpia, vestiduras blancas y resplandecientes, dice la Biblia. Entonces no tenemos que confundir el mensaje de Dios. Entonces, hoy en día, por muchas razones, la gente ha confundido el mensaje. Está enseñándole a las personas que, bueno, Dios te ama, Dios es amor y te perdona, te entiende. Hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar igual y te va a salvar igual. Claro, suena lindo el mensaje ese, pero ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿O es una mentira bonita? ¿Me entiendes? Queda lindo, suena lindo, o sea, hagan lo que hagan, Dios te ama igual. Entonces la gente predica un mensaje de libertinaje y la gente vive en el libertinaje. Entonces la gente que vive en el libertinaje está convencida de que no necesita arrepentirse. Bueno, el diablo perfecto, porque ya te tiene enganchadito y ahí sabe que viviendo así no le vas a predicar a nadie. Pero tampoco te vas a salvar a ti mismo. El diablo no puede evitar la venida del Señor. Y la Biblia dice que estamos viviendo tiempos peligrosos porque Satanás sabe que queda poco tiempo. La semana pasada hablé de las tinieblas y de cómo obra el diablo, y esta semana que vivimos fue una semana terrible, unos ataques por todos lados. ¿Me entiendes? En todos lados hubo problemas, el diablo queriendo destruir, haciendo desastres por todas partes. A los que le daban lugar le abrían la puerta al diablo, el diablo tratando de confundir sus mentes. Pero Dios es un Dios poderoso para transformar todas las cosas, amén. Así que todo lo que el diablo quiere hacer para destruir, Dios lo puede transformar en bendición para la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. Pero el diablo lo que puede hacer es que no puede cambiar la historia. No puede cambiar la historia final que está escrita. La venida de Cristo está establecida y el diablo no lo puede cambiar. No puede cambiar el juicio final, porque eso no está, es una decisión de Dios. Satanás no tiene intervención alguna allí. Tampoco puede cambiar que ya está condenado Satanás y que va a ir al infierno. Eso ya está establecido en el cielo y ya va a llegar su hora del juicio final y va a llegar la hora en que Satanás sea encerrado en el infierno. Pero eso no lo puede cambiar. No puede cambiar a que la iglesia predique, porque el diablo no tiene poder para enmudecerle a usted. No tiene autoridad para hacer que la iglesia se quede paralizada. Pero lo que sí puede hacer es confundir a la iglesia. Lo que sí puede hacer es ensuciar a la iglesia. Lo que sí puede hacer es llenarte de pecado tu alma. Y lo que más sabe hacer no solo es llenarte de pecado, sino que llenarte como que está todo bien. Entonces, si tú estás en pecado y está todo bien, ¿qué sucede? Tú nunca le vas a predicar a nadie. Porque ¿cómo le vas a predicar a alguien si estás fumando? ¿Cómo le vas a predicar a alguien si tú estás insultando? ¿Cómo le vas a predicar a alguien si tú eres una persona agresiva? ¿Cómo le vas a hablar a alguien? Entonces, si tú no le puedes hablar a nadie, el diablo logra su cometido, que tú no prediques. Y si no predicas, nadie se puede convertir. Entonces el diablo trata de paralizar a la iglesia. Trata de paralizar al pueblo de Dios.
trata de llenar de pecado a la iglesia, llenar de corrupción a la iglesia. Por eso es tan importante vivir en santidad, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Somos seres humanos y nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar. Pero el gran problema de la falta de salvación no es en que tú te equivoques, sino que tú vivas equivocado. Porque tú te puedes equivocar, pero te tienes que arrepentir y pedirle perdón a Dios y entregarte a Dios. Y Dios te perdona y te limpia de toda maldad y ya está. Y seguís en la salvación. Pero el problema es aquel que se equivoca y no se quiere arrepentir. Esa persona no quiere cambiar. Entonces, en cambio, si nosotros logramos volver al camino de Dios, volver a la senda de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, Dios nos cambia. Y eso es lo que Él quiere, que permanezcamos en la salvación. Alabado sea el Señor. El diablo quiere confundir a las personas, hacerlas tropezar, perder la salvación, acusarte rápidamente. Es el acusador de nuestros hermanos, leíamos la semana pasada, día y de noche. Quiere ensuciar tu mente, ensuciar tu alma. Y si logra hacerte pecar, el diablo hace una fiesta. Los demonios hacen una fiesta si logran hacerte pecar. Y si en medio del pecado logra que tú te sientas bien y como que Dios te ama y está todo perfecto, y aunque estés en pecado, logra el objetivo. Te paralizó totalmente. Entonces no nos dejemos confundir. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dígale al que está al lado suyo, así, capaz que no me escucha a mí, pero a usted le escucha. Dígale, sin santidad nadie verá al Señor. Dígaselo, por favor. Dígaselo, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Bueno, ojalá que lo podamos escuchar. Alabado sea el Señor. Tercer punto, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje es el último versículo que leímos allí. Nos dice de esta manera: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo se crece en la gracia? Miren, la palabra gracia viene de un término que significa amor no merecido. La gracia es el amor que Dios nos tiene aunque nosotros no lo merezcamos. El perdón que Dios nos da aunque nosotros no lo merezcamos. Nada merecemos. Pero para explicar correctamente la gracia, o explicarla con varios ejemplos para que la entendamos. La gracia de Dios es ese favor que Dios te da y que Dios paga tu cuenta. Tú no lo mereces, pero Dios te paga la cuenta. Es como que tú debes las boletas de la luz, 3, 4, 5, 6 boletas de la luz, te las están a punto de cortar la boleta de la luz, y viene Dios y ¡pum!, te pagó la boleta de la luz, y tú no tienes nada que hacer, simplemente seguir disfrutando de la luz. ¿Me entiendes? Eso es la gracia. La gracia, en otros términos, es que si tú eres una persona que está preocupado porque en ti está el pecado, en ti hay algo malo que no le agrada a Dios, y tú te das cuenta que a Dios no le agrada tu forma de vivir, y tú le pides: Dios, envíame esa gracia, envíame la gracia sobre mi vida para que me cambie. Y lo que hace la gracia de Dios, viene sobre tu vida, y cuando viene sobre tu vida te arranca Dios el deseo de pecar, se te va de tu vida, y de repente no te das ni cuenta cómo dejaste de pecar, no te das de cuenta cómo dejaste de decir malas palabras, no te das ni cuenta cómo dejaste de fumar o dejaste de hacer cualquier vicio que tenías, no te das cuenta, porque descendió la gracia sobre tu vida. Entonces, no es tu fuerza, no es con tu inteligencia que Dios te cambia, es Dios que te cambia. Pero para que la gracia venga sobre nosotros, nuestra vida tiene que estar quebrada. Leíamos el miércoles cuando Moisés estaba quebrado porque no daba más y no podía soportar al pueblo de Israel de tantas quejas. No lo podía, no lo aguantaba más. No le daba más el corazón, no le daba más la paciencia. Y Dios le dijo: bueno, colócate, que yo voy a colocar tu espíritu sobre las personas, sobre 70 varones. Y Dios envió su gracia e hizo que Moisés se multiplicara por 70. Porque colocó el mismo espíritu, la misma fuerza, la misma entrega que tenía Moisés en 70 varones. Y eso fue la gracia del Señor. Entonces, cuando uno mira la gracia del Señor, pero para que la gracia descienda, Moisés tenía que estar quebrado.
¿Qué significa esto para nosotros? Para que la gracia descienda sobre tu vida, tú tienes que rendirte a los pies de Cristo y decir: Dios, no puedo más. No sé cómo hacer, necesito tu ayuda. Ahí estás quebrado. Y cuando tú estás quebrado, desciende la gracia de Dios sobre tu vida y te transforma. Esa es la gracia de Dios. Entonces, cuando la gracia de Dios viene sobre tu vida, Dios cambia la vida de las personas. Tenemos que comprender que no es crecer en la ley. Algunos piensan que la vida de la gente cambia a través de la ley. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un legalismo, un montón de reglas que cumplir. ¿Me entiendes? Y esas reglas que cumplir no es que no sirven para algo, pero no para transformar la vida. Sirven para algo, para cuidar la imagen sirve, pero no para transformar las vidas. Entonces la gente pone reglas, iglesias, que son muy legalistas. Los hombres de un lado, las mujeres del otro. Las mujeres tienen que usar un velo, los hombres tienen que usar saco y corbata. Entonces, legalismo. Y el legalismo tiene cierta imagen de santidad, tiene cierta imagen de pulcritud, cierta imagen de pureza, pero la Biblia dice que no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Ningún poder. Porque con saco y corbata usted puede tener apetitos de la carne. Y eso es legalismo, y el legalismo no cambia a las personas. Estaba leyendo una historia de una iglesia allí, la luz del mundo en México. Una historia de un apóstol que violaba a las chicas y más de 100 años violando a mujeres de la iglesia. Él, su hijo y su nieto, 3 generaciones con la misma maña, perversión en su mente, y ultra pentecostales y ultra legalistas, y todos con saco y corbata y con velos en la cabeza. Un temor terrible hacia la autoridad y no dándose cuenta que había una perversión total de la vida de las personas. Pervertían a la mente de las personas. Y lo peor de todo, la gente ciega después diciendo: el diablo tiene preso al apóstol, que lo habían metido preso por perversión sexual. El diablo lo tiene preso pensando que era un apóstol de Dios. Ceguera en las personas, lo peor que puede existir. Hermano, Dios nos llamó a la santidad. Y nada que no sea santo, algo que no es santo, no pertenece a Dios. Y ninguna persona santa tiene que tener lugar en la casa del Señor. Alguien que no es santo no puede ni hablarnos, ni predicarnos, ni enseñarnos, nada, absolutamente nada en la obra de Dios. Ni tocar, ni cantar, ni nada. Porque no es santa esa persona. Entonces una persona santa ensucia la casa de Dios, ensucia la iglesia de Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que procurar la santidad y procurarla en todos. Y no dejar que nadie viva una vida de desorden en su vida, porque una vida de desorden no solo ensucia esa vida, sino que nos ensucia a todos, porque somos un cuerpo. Y lamentablemente nos ensucia a todos. No tenemos que permitir el pecado en ninguna instancia, en ningún lugar. Tenemos que luchar para mantener la santidad, no dejar que la corrupción y la mentira y el engaño se metan en la iglesia. Y eso es algo que no solo el pastor lo tiene que procurar que eso cambie, sino que todos los hermanos tienen que estar con la misma mira y la misma meta en su interior. ¿Puede haber gente que peque? Claro que puede haber. ¿Puede haber gente que se equivoque? Claro que sí. Pero si se arrepiente y se convierte y vuelve a Dios, Dios le perdona y seguimos. Pero no que siga el pecado y todo está igual. El legalismo no cambia a las personas. Las reglas no cambian a las personas. Algunos le llaman doctrina y dicen: no, esta iglesia nos llama a nosotros, nos tildan de iglesias liberales a nosotros. Por ahí, no voy a decir quién, pero por ahí. ¿Liberales por qué? Porque no usamos corbata. Bueno, ahora yo uso corbata, así que ahora estoy más santo. ¿Liberales por qué? Porque la cuestión no es de regla, no es de pollera, no es de pantalón, no es de ropa. La cuestión es del corazón, es del alma, es del espíritu de las personas. Tu interior tiene que haber santidad. Y si llegas a pecar, el Espíritu Santo te tiene que traer convicción de pecado. Tú tienes que darte cuenta que estás en pecado y arrepentirte, porque el Espíritu Santo te lo está diciendo. No porque de repente te encontró el pastor
venir el profeta de Dios a traerte una profecía, a decirte que estás en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir un profeta de Dios a decirte que estás en pecado? ¿Acaso no te das cuenta que estás en pecado? ¿No escuchas la voz de Dios que estás en pecado? El legalismo, ¿me entiendes? Genera esas cosas, genera la dependencia. Fascinan a las personas con esas cosas. Pero eso no es el mensaje del Señor, hermano. El mensaje de Dios es un mensaje santo, puro, que está en tu interior, que está en la palabra de Dios, que entra a tu vida porque tú la lees, tú le abres el corazón al leerla. Y eso es lo que te cambia, eso es lo que te hace cambiar. Entonces, Dios transforma tu vida. Cada día tiene que hablarte Dios, cada día tiene que impulsarte Dios a ser una mejor persona. Cada día Dios tiene que tocar tu vida. Por eso no dice crecer en la ley, crecer en el legalismo. Y algunos hablan, no, pero no tienen doctrina. Y yo, ¿usted sabe lo que es doctrina? Y no tienen ni idea lo que es doctrina. Creen que doctrina es saco y corbata y que es pollera y rodete. Eso no es doctrina. La doctrina es el conocimiento de la ley, digamos, de la doctrina que crees. ¿Qué es lo que tú crees? Eso es la doctrina. ¿Qué es lo que crees? El credo es doctrina. Creo en Dios, creo en la Trinidad, creo en la salvación, creo en Jesús como el Hijo de Dios, creo, ¿me entiende?, en el Espíritu Santo, creo en la sanidad divina. Eso es doctrina. ¿Tenemos doctrina? Claro que tenemos doctrina y sabemos defender la doctrina, sabemos lo que creemos, pero la doctrina no tiene nada que ver con el zapato, ni con esto, ni con aquello. Mira, incluso más, en la iglesia tenemos cartelitos, no fumar, no tomar, y cualquier creyente de otra iglesia que entre a nuestra iglesia y vea esos cartelitos, ¿qué va a decir? Dígame qué va a decir. Lo que pasa es que en la iglesia viene gente a estudiar, a trabajar, que no es cristiana, y nosotros le tenemos las puertas abiertas igual. Pero el legalismo lo que hace es juzgar a los demás y condenar a los demás, y nosotros lo que hacemos es predicarle a un Dios que cambia a las personas. ¿Cuándo cambian? Cuando cae la gracia de Dios, ahí cambian. Había un hermanito que fumaba mucho y no podía dejar de fumar, así que en la mitad del culto salía afuera, se iba atrás de su auto y se pegaba unas pitaditas ahí escondiditas. Y un día estaba en eso y salió el pastor así, y justo lo encontró así, en medio de las pitaditas, ¿me entiende? Y estaba allí no sabiendo dónde esconder su cigarrillo ni dónde esconder esto. Entonces, el cambio no es porque te ve alguien o no te ve alguien. Porque cuando no te ve nadie, Dios te ve. El cambio es cuando Dios transforma tu vida. Porque tú puedes mostrarnos una imagen pulcra a nosotros y hasta podemos llegar a creer que está todo bien. Pero el problema no está ahí, el problema está cuando tú estás solo. Dios quiere cambiar a las personas, por eso tenemos que crecer en la gracia, crecer en la gracia. Necesitamos crecer en la gracia. Entonces toda persona tiene que, el Espíritu Santo, hacer una radiografía de su alma y darse cuenta cómo está tu alma, cómo están tus vestiduras blancas. Y si algo está sucio en tu vida, busca a Dios, crece en la gracia. Cuando tú creces en la gracia del Señor, entonces Dios transforma tu alma, amén. Pero dice luego, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es crecer en el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo? Mire, tenemos que crecer hasta la estatura de Cristo, dice la Biblia. Dice también que tenemos que aprender de Él. Y dice, como Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, crecer en el conocimiento, al leer la palabra de Dios, yo tengo que crecer en el conocimiento, conocer cómo era Jesús, cómo se movía Jesús, cómo pensaba Jesús, cómo sentía Jesús, cómo actuaba Jesús delante de la gente. Yo tengo que crecer en eso. ¿Cómo se crece? Leyendo la palabra de Dios y tratando de conocer cómo actuaba Jesús en la palabra. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Jesús nos enseñó a servir, ¿me entiende?, llevando el yugo del Señor. ¿Y qué es el yugo del Señor, hermano? El yugo del Señor, el Señor dijo que mi carga es ligera y fácil de llevar. Hermano, cuando uno sirve al Señor,
en la gracia y en los dones del Señor. Y le voy a explicar qué significa eso. Cuando uno sirve en la gracia, uno tiene que entender que lo que hace es por gracia de Dios. Y que sea el milagro, sea lo que haga, es por la gracia de Dios. No es nuestro, es de Dios. Por lo cual lo que recibimos de gracia, lo tenemos que dar de gracia. ¿Qué significa eso? Que si Dios me ha dado algo que yo no pagué nada porque me le dio de gracia, yo lo tengo que servir de gracia. Cuando servimos en la gracia del Señor, no cuesta nada. No cuesta nada. ¿Por qué no cuesta nada? Porque es liviano, porque yo lo sirvo al Señor y hay una fuerza en mi interior que me empuja a hacerlo, que me impulsa a hacerlo. Y cuando lo hago me hace sentir feliz, me siento realizado. Y las cosas que hace Dios a través de mi vida, cuando lo hago en la gracia de Dios, es como que me salen fáciles. Amén. Predicar para mí es una gracia de Dios. Yo no es que preparo todo. Hay una gracia de Dios en mi mente, en mi corazón, que desciende y lo hago naturalmente y no me cuesta absolutamente nada. Ni me puede agarrar de improviso y decir, así sin avisarme, predique. Listo, yo abro la Biblia y te predico. Y no me cuesta nada, porque es una gracia del Señor. Entonces hay gente que dice, ay, pero ¿cuánto hay que preparar? ¿Cuánto hay que estudiar? ¿Cuánto? No es cuánto. Hay gente que tiene la gracia de Dios para sanar a los enfermos. Es una gracia del Señor. Y capaz que ni ayunó, ni oró, ni nada, y te toca y te sanás. Y capaz que vos querés hacer lo mismo y no podés. Y tenés que ayunar y orar y hacer 1000 cosas, pero no es igual. La gracia de Dios es un toque de Dios que te da ese poder sobrenatural. Crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Entonces, cuando crecemos en la gracia y en el conocimiento del Señor, el Señor te impulsa a hacer las cosas, te pone ganas, deseo de hacer las cosas. El apóstol Pablo decía, gastaré de lo mío y me gastaré a mí mismo con tal de predicarles el Evangelio. Entonces significa que la gracia de Dios te empuja a Dios a hacer eso. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. No que tú te sientas obligado a servir al Señor. Cuando tú te sientes obligado con una responsabilidad o con una obligación de hacer algo, no sirve. Porque lo vas a hacer mientras te lo estamos pidiendo. El día que no te lo pidamos, no lo vas a hacer. En cambio, la gracia de Dios es diferente. Por eso tenemos que crecer en la gracia del Señor, servir al Señor en la gracia de Dios, hacerlo por la gracia del Señor, encontrar el don. El don es un fluir de Dios que fluye en tu vida. Amén. Eso es el don. Cuando no está eso, hermano, lo único que existe son responsabilidades y obligaciones y la carga se pone pesada. Pero cuando está el don y la gracia, entonces la carga es liviana y es felicidad poder servir al Señor. Dice Juan 5:39, dice así: escudriñad las Escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo se crece en el conocimiento? Escudriñando las Escrituras. Alabado sea el Señor. Orando y pasando tiempo con Él. Debemos imitar a Cristo y ser como Él, misericordioso y paciente. Mateo 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo se movía Jesús? ¿Se movía dentro de los santos? No. Jesús se movía en medio de los pecadores. Le gustaba comer con los pecadores. Le gustaba juntarse con la chusma. A él le gustaba eso. Le gustaba juntarse con la gente problemática, con la gente criticada. ¿Me entiendes? Entonces Jesús iba a ser criticado en esta sociedad igual también. Entonces cualquiera que fuese un legalista, a Jesús no lo podía entender. Los legalistas no podían entender a Jesús. ¿Cómo Jesús estaba con una prostituta? María Magdalena era una prostituta. Y fue la primera que Jesús se le presentó cuando resucitó. ¿Y cómo Jesús se juntaba con esta clase de mujeres? ¿Me entiendes? Entonces Jesús trajo un mensaje transformador. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos lleva a conocer su palabra y conocer cómo era Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo.
que no juzguemos, que no condenemos, que prediquemos, que no tengamos vergüenza de predicar, que le hablemos a la gente necesitada, la gente enferma que necesita médicos, la gente con problemas espirituales que necesita la ayuda espiritual. Amén. A algunos les gusta juntarse con los hermanitos de la iglesia nomás. Nada más, porque allí no tienen problemas, no tienen conflictos, ¿me entienden? No luchan con demonios, están contentos con una sociedad. ¿Me entienden? Y ahí está el problema. No nos amó Dios para eso, nos amó para hacer sal en esta tierra. Amén. El Señor viene y es un tiempo que necesitamos para predicar. Si aún no ha venido es porque todavía nos falta predicar. Tenemos que crecer en la gracia, crecer en el conocimiento del Señor, crecer en la palabra de Dios, crecer en la relación con el Espíritu Santo. Presentarse cada día, hermanos. No sé si usted se ha presentado, le ha dicho: Dios, transforma mi alma, cambia mi vida. Si hay algo en mí que no te agrada, muéstramelo para cambiarlo. Cuando usted se presenta delante de Dios de esta manera, Dios te va a mostrar cosas, te va a hablar de una forma u otra, te va a hablar y te va a indicar lo que tiene que cambiar. Y ahí comienza a crecer en la gracia, a crecer en la gracia. Amén. Cuando usted crece en la gracia y ve a alguien que está luchando los mismos problemas que usted luchaba, usted no lo va a condenar ni lo va a juzgar. ¿Por qué? Porque para usted fue gratis. Así que usted lo que le va a decir: ánimo, ya te va a tocar Dios, ya te va a cambiar. No te condenes, Dios te va a transformar. Y ahí la persona va a agarrar viaje y va a cambiar su vida, va a cambiar su alma, porque está creciendo en la gracia del Señor. Amén. Necesitamos crecer en la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Presentarse delante del Señor. El Señor viene pronto. El Señor está a la puerta. El Señor está llamando. Y hoy es tiempo de predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. La gente necesita conocer el mensaje de Dios. Necesita que nos levantemos a predicar, a proclamar, a ayudar. Nos levantemos a transformar, nos metamos incluso en lugares donde la gente no llega, en donde hay una sociedad que no alcanzamos, hermano. Como iglesia hay cosas que no llegamos. No le podemos hacer ni mella a la droga todavía. No podemos llegar a alcanzar a los que están con deseo de suicidio. No podemos contenerlos porque no tenemos las manos, ni el lugar, ni cómo contenerlos. ¿Me entienden? No llegamos a esa gente. Como sociedad, como iglesia, tenemos que apuntar a la sociedad y ver los problemas que está teniendo la sociedad. Entender que necesitamos formarnos para ayudar a la sociedad. La iglesia necesita ser transformada para llegar a eso. Si Cristo estuviera hoy acá, hermano, nos sacaría a la calle. Miren, no creo que nos tenga acá encerraditos. El Señor nos hubiese sacado a las calles a trabajar, a predicar, nos hubiese movilizado. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos quieren crecer en esa gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo? Póngase de pie ahora, por favor. Alabado sea el Señor. Necesitamos orar al Señor. Cierre los ojos, por favor. Cierre sus ojos. Su mano así en su corazón. Y ábrale el corazón al Señor. Por favor, ábrale el corazón al Señor. Dígale así con sus labios: Señor, entra a mi corazón. Escudriña mi vida. Y ve si hay en mí camino de perversidad, sentimientos de perversidad, pensamientos de perversidad. Perdóname, oh Dios, y transfórmame por dentro. Abro mi corazón para que tú lo cambies, Dios. Necesito la gracia de Dios para vivir. Me quiebro delante de tu presencia, Dios. Necesito tu gracia para vivir. Pon tus manos sobre mí. Dígale ahora al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven sobre mí. Háblame. Enséñame, corrígeme, muéstrame lo que hay que cambiar. Espíritu Santo,
Guía mis pasos. No me dejes confundirme. Revélame la verdad. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo también he sido legalista, hermano. También he pasado por iglesias y veía gente fumar afuera. Y yo decía, ¿qué clase de iglesia es esa? Y hoy el Señor me tapó la boca. ¿Me entiende? Me está enseñando que el legalismo no cambia a nadie. El único que cambia es el Espíritu Santo. Así si tú tienes un problema con algo, pídele a Dios que te cambie. Porque el único que cambia a las personas es el Espíritu Santo. Cuando Dios te toca, te cambia. Pero a veces es tan difícil que la gente se deje tocar por Dios. Pero si Dios te toca, Él te cambia la vida. Él te saca la violencia. Él te saca la pornografía. Él te saca los pensamientos impuros. Él saca de tu mente la bronca, el rencor, el resentimiento. Él sana las heridas de tu alma, las heridas de abandono que tú tengas. Él las sana. Él puede sanar tu espíritu, tu alma, tus miedos, tus temores. Él los puede sanar. Y todo lo que no recibiste en la vida, Dios te lo puede enseñar a través de la gracia. Miren, la Biblia cuenta el caso de dos personas que Dios le colocó la gracia y aprendieron a ser artífices en piedras preciosas, en alhajas, en oro, en plata. De un instante a otro se convirtieron en artesanos profesionales porque les cayó la gracia. Esa es la gracia. Les presento la gracia. La gracia significa que tú puedes levantar tus manos y Dios puede poner un oficio en tus manos sin que tú hayas estudiado nunca. Esa es la gracia. Así de fuerte es la gracia. Cuando la gracia desciende sobre tu cuerpo, tu vida cambia. Se despierta tu mente, se despierta tu alma. Transforma tu alma, Dios, cuando la gracia cae así. ¿Cuántos quieren que esa gracia caiga sobre ustedes? Bueno, ponga sus manos así. Y cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, envía tu gracia sobre mí. Que me cambie, que me enseñe, que me haga tu hijo. Envía tu gracia, que me enseñe un oficio, que me enseñe a servirte. Envía tu gracia, Dios. Necesito tu ayuda. Que tú me cambies. Necesito tus fuerzas. Necesito tu autoridad. Necesito tu poder. Necesito los dones del Espíritu. Necesito tu gracia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La gracia de Dios es tremendamente poderosa. La gracia de Dios te puede dar fuerza a tu espíritu. Te puede dar inteligencia en tu cabeza, aunque tú no hayas estudiado nunca. La gracia de Dios viene así y te transforma. La gracia de Dios puede caer sobre ti. Yo conocí una persona que tocaba cualquier instrumento musical y nunca estudió música. Simplemente le cayó la gracia de Dios. Y lo que tocaba, en 5 minutos lo aprendía. Y qué fabuloso que es. Y hay otro que está en años estudiando. Pero cuando cae la gracia es así de tremendo. Dios puede transformarte. No digo con esto que no hay que estudiar. Hay que estudiar. Pero la gracia es poderosa. Amén.
Dios quiere derramar su gracia sobre los jóvenes, sobre los niños. Derramar la gracia de Dios en cada familia, en cada hogar. Y cuando esa gracia desciende, te va a transformar la vida. Amén. Agarra a la persona que está al lado tuyo, ponle la mano así en el hombro o en la mano, como puedas. Y pedirle al Señor: Señor, coloca tu gracia sobre él o sobre ella. Coloca tu gracia. Hacele brillar su rostro. Ilumina su vida. Coloca el poder de Dios sobre su vida. Hacele brillar en la presencia de Dios. Que tu gracia le haga una mejor persona. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. El Señor te ama y quiere salvarte y quiere que todos sean salvos. Quiere que prediquemos. Pero tú tienes que querer predicar para que la gente pueda escuchar el mensaje de Dios a través de tus labios. Alabado sea el Señor. Cantamos una alabanza y después nos saludamos con el amor del Señor.